Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Aprenda um Novo Idioma através da Bíblia. E nesse podcast nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia em português, vamos ler a Bíblia em espanhol. E nessa leitura da Bíblia você vai observar algumas diferenças. Nós vamos fazer a leitura de um texto muito interessante, muito importante, de conhecimento geral, e não vamos nos deter em alguns detalhes. Vamos para outra estratégia hoje, ok? E você, que também está com nós, seja muito bem-vindo a nosso podcast Aprendendo um Novo Linguagem através da Bíblia, ok? Hoje nós vamos a ler um texto bíblico de muito conhecimento das pessoas, ok? Vamos ao texto? Vamos ler então hoje Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 5, ok? Vamos a ler hoje o texto que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos allá? Vamos a ler primeiramente em português, depois em espanhol. Vamos ler primeiramente em português, depois em espanhol. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Vamos a ler agora em espanhol. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana um dia. Vamos ao texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8. Vamos ao versículo 6 hacia o versículo 8 de Gênesis, capítulo 1, la creación. Ok? Vamos allá. Primeiramente em português, depois em espanhol. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. Vamos ao texto que está em espanhol, ok? De Gênesis capítulo 1, versículo 6 al 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Lindíssimo texto. Vamos ao texto que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 13. Vamos ao texto que está em Gênesis, capítulo 1, versículos 9 ao versículo 13. Primeiramente vamos ler em português, depois em espanhol. Vamos a ler primeiramente em português, ok? E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Vamos ao espanhol. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dê fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día terceiro. Lindíssimo texto. Muito bem, vamos ao quarto dia da criação. Vamos ler primeiramente em português e depois nós vamos ler em espanhol. Vamos ao quarto dia da criação. Primeiramente vamos a ler em português, depois vamos a ler em espanhol. Ok? Vamos allá? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. Vamos ao texto que está
en el español. ¿Ok? Vamos a leer. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Quinto dia da criação. Vamos ao quinto dia de la criação. Vamos ler primeiramente em português, depois vamos a ler em espanhol. Ok? Vamos lá? E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Vamos ao espanhol. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, frutificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Vamos ler agora o sexto dia da criação. Vamos ler primeiramente em português e depois nós vamos ler em espanhol. Vamos agora a ler sobre o sexto dia de la criação. Vamos a ler primeiramente em português, depois em espanhol. Vamos allá. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Vamos agora ao texto que está en el español. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que dá semilla, que está sobre toda la tierra, e todo árbol em que há fruto e que dá semilla, os serão para comer, e a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Lindíssimo. O sétimo dia de la criação. Vamos ler agora o sétimo dia. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vamos a ler primeiramente em português e depois em espanhol. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo,
e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo de la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la criação. Ok, então vamos agora ler todo o capítulo 1 de Gênesis e os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Vamos ler primeiramente em português, depois vamos ler em espanhol. Vamos a ler agora todo o capítulo 1 de Gênesis e depois os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Ok? Vamos a ler primeiramente em português e depois em espanhol. Vamos allá. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, e para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servusão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, os céus e a terra, todo o seu exército, foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vamos agora a ler o texto de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, pero agora vamos a ler en el español. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, frutificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. E dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y en todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.